Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase de Biblia. Les recordamos que otra vez que esta clase de Biblia es en vivo a las 7 de la tarde y grabada ahorita, o sea, la pasamos a las 8:30. Mucho gusto y los dejo con el padre Juan. Miércoles, y yo los miércoles voy a la parroquia donde estaba antes, se llama Holy Name, y allí pues hago adoración, hay adoración todos los miércoles, y tomo 1 o 2 horas meditando la clase de Biblia. Entonces no es cuestión de pensar con la cabeza, sino entender con el corazón. Para poder hacer una clase buena tiene que llevarnos el espíritu, ¿no? Y he estado leyendo sobre el Éxodo, que les dije ayer que leyeran, ¿no? Sí. Y vamos a leer de nuevo otra vez en el capítulo 2, el nacimiento de Moisés. En el capítulo 2 del Éxodo. Bueno, ya saben, el capítulo primero dice la opresión, que eran tantos, los oprimían tanto, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Y las dos parteras de Egipto desobedecieron. Primera desobediencia cívica, que no hay que obedecer los mandatos malos, las leyes malas. Pero aquí el nacimiento de Moisés, capítulo 2, dice así: un hombre de la casa de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Moisés, no pudiendo esconderlo por más tiempo, tomó una cestita de papiro, la embadurnó con betún y pez. ¿Saben qué es embadurnar? Pintar. Embarrar, sí, Pintar. pintar. Porque dice que la embadurnó con betún y pez. Y es la misma frase que se usa para Noé en el arca de Noé, que hizo un arca y la embadurnó con betún y pez. Porque allí fue la primera salvación. Aquí viene la segunda salvación, embadurnando la cestita. Y metió en ella al niño y la puso entre unos juncos a la orilla del río. La hermana del niño, ¿saben cómo se llamaba, no? Miriam. Miriam. Ujú. Miriam. La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que pasaba. Entonces la hija de Faraón bajó a bañarse en el río. No tenían alberca. No, eso no preguntes, porque ese es como el escritor pone la historia para hacerla interesante, ¿ok? Fue a bañarse al río. Mientras sus doncellas se paseaban por la orilla del río, ella divisó la cestita entre los juncos y envió una criada para que la recogiera. Al abrirla vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él. Ya les decía la vez pasada que en la Biblia la compasión es el motivo, el motor de salvación. Como en la palabra del buen samaritano, que el buen samaritano pasó y se compadeció. La compasión. Y exclamó: es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: no tenía guardia que la protegieran, etcétera. Todo es tan sencillo, ¿no? Le habla a la hija del faraón y dice: ¿quieres que vaya y llame una nodriza hebrea para que te críe al niño? Vete, le contestó la hija del faraón. Fue pues la joven y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: toma a este niño y críamelo, que yo te lo pagaré. Tomó la mujer al niño y lo crió. Entonces Moisés fue criado por su madre. Y cuando creció, el muchacho se lo llevó a la hija de Faraón, que lo adoptó y lo llamó Moisés, diciendo: del agua te he sacado. Masá significa sacar del agua. Ahí sale Moisés. ¿Y cómo es en lenguaje mexicano? ¿Cómo se llamaría? Una vez me lo dejó una señora en una clase de Biblia, una palabra muy buena. ¿Cómo se llamaría Moisés? Lo sacaron del agua, mojadito. Lo llamó mojadito, Moisés. No, porque hay los que cruzan el río, ¿no?
Y fíjense, ahora viene ya un día, cuando Moisés ya era mayor, fue donde estaban sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio también cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Ven cómo las autoras repiten las palabras para que pidamos atención. Como les dije antes cuando veíamos la historia de Caín y Abel, ¿no? Que dio a luz a su hermano Abel y dijo a su hermano, vamos al campo. Se abrazó sobre su hermano y después Dios le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? La sangre de tu hermano. 7 veces tu hermano, tu hermano, hermano. Aquí es Moisés, que fue a ver a sus hermanos y vio como un hebreo golpeaba a uno de sus hermanos. Moisés, aunque ha crecido en el palacio y podía ser un noble, un príncipe, no ha perdido contacto con su gente. ¿Ve? Aquí pasa mucho que a veces en una familia uno va a estudiar a Harvard y después, cuando tiene un grado así, se olvida de su gente. Y los que son verdaderamente, que tienen el corazón de Dios, tienen que volver a su gente. Moisés renuncia a estar en el palacio y va a sus hermanos. Eso no hay que olvidar y muchos se olvidan. Y dice que vio como golpeaba a uno de sus hermanos, miró a uno y otro lado y no viendo a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Fíjense, Moisés fue un asesino. Entonces no comienza bien la cosa. Porque la gente piensa Moisés, la ley de Moisés y no matar. Él comenzó con eso, pero vamos a ver que no para ahí, ¿no? Y cuando salió al día siguiente, estaban riñendo 2 hebreos y dijo al culpable, ¿por qué pegas a tu compañero? No lo veía como hermano. Él respondió, ¿quién te ha nombrado jefe y juez entre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces extendió la voz que ese príncipe ha matado a un egipcio por defender a un hebreo. Y Moisés tuvo miedo, pues se dijo, ciertamente la cosa se sabe. Y cuando el faraón se enteró de lo sucedido, buscó a Moisés para matarlo. Ya tiene sentencia de muerte. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés huyó de la presencia del faraón y se detuvo en el país de Madián. Está al oriente de Tierra Santa, donde se sentó junto a un pozo. En la Biblia los pozos son los lugares donde se encuentran las mujeres, ¿no? Porque las mujeres tienen que ir al pozo a sacar agua para la familia. Cuando uno busca novia, cuando va a buscar el novio para Isaac, fue junto a un pozo. Elimelech, y allí encontró a la mujer, Rebeca, ¿no? Y así, pues se sentó junto a un pozo. Y el sacerdote de Madián, no nos dice quién era ni cómo se llamaba, tenía 7 hijas que fueron a sacar agua y llenar abrevaderos para dar de beber al ganado de su padre. Van al pozo también. 7 mujeres. Pero vinieron unos pastores y las echaron. Men first. Primero los hombres. Y en aquel tiempo las echaron. Entonces Moisés se alzó, las defendió y abrevó su ganado. Entonces, fíjense, Moisés contra los pastores. Yo creo que los pastores suelen tener buenos bastones, ¿no? Pero Moisés había crecido en el palacio y sabía karate y todas las cosas. Entonces, aquellos pobres pastores no podían nada contra Moisés, ¿no? Entonces, Moisés salió y las defendió. Dice, y abrevió su ganado. Y ellas volvieron a casa de su padre Reuel. Ahora tenemos un nombre, Reuel. Después saldrá otro nombre. Y él les preguntó, ¿por qué han vuelto hoy tan pronto? Respondieron, un egipcio nos ha librado de las manos de los pastores. Además, nos ha sacado agua y ha abrevado el ganado.
Es la primera vez que sale aquí la palabra librar, liberador, la liberación. Dios va a liberar a su pueblo. El primer liberador ya es Moisés. ¿Y a quién liberó? A 7 mujeres que estaban oprimidas. Y luchó contra los pastores y ganó. Pero fíjense, Moisés, ¿por qué huyó de Egipto? ¿Por qué? Porque se metió en un problema, mató a un egipcio, se metió en jaleos peleando contra un egipcio. Ahora llega a un pozo y se mete otra vez a pelear. Era peleonero, miren aquí. ¿Por qué? Porque en la mentalidad bíblica, el que lucha por la justicia no discrimina. Lucha por la justicia donde se ofrece la oportunidad y el desafío. Eso es muy importante tener en cuenta. Porque yo una vez enseñé esto aquí en San Antonio a los que formaron ¿cómo se llama aquello? Ese grupo que lucha por los pobres. CAPS. Y había una vez un grupo de mujeres que vinieron a San Antonio a un curso y les dijimos, va a haber una manifestación de CAPS, que están luchando para que en el West Side les pavimenten las calles y todo eso. Vamos a ir a la demostración. Y estas mujeres me dijeron, that's not part of our agenda. Why? Nosotros estamos aquí por la ordenación de las mujeres. Esa era su agenda. Y después las otras están luchando por eso. Eso no nos interesa. Cuando tú estás centrado en una cosa y luchas solamente por lo tuyo, eso es egoísmo. Egoísmo. El que está por la justicia tiene que sentirse movido cada vez que ve una injusticia. No quiere decir que cada vez tengas que actuar. Si puedes, sí. Pero que no te quedes imparcial, ves las injusticias. Eso a mí no me afecta. Toda injusticia tiene que afectarte. Si tú eres buen cristiano y crees en la palabra de Dios. Y entonces, pues, dice que Moisés las defendió y dice que un egipcio nos ha liberado de las manos de los pastores. Y entonces dice que el hombre se revuelve, les dijo, invítenlo a comer. Y Moisés accedió a morar con aquel hombre y le dio a su hija Sephora. Entonces se ganó la novia, la hija mayor. Cuando vio lo fuerte que era Moisés, cómo luchó y todo, se enamoró de él, se casó con Sephora. Es la mujer de Moisés. Ganó la pelea y ganó su mujer. Y ella dio a luz a un hijo y lo llamó Gershom. Ger en hebreo significa extranjero. Dice Gershom, que significa forastero soy en tierra extraña. Lo llamó según el nombre de cómo se sentía. Yo soy un extranjero, mi hijo es extranjero, Gershom. Se le da su nombre. Pero fíjense, es la primera. Moisés ha visto la injusticia y toma acción. Pero Moisés ha vivido, ahora va a vivir, pues, con su mujer allí en el desierto, no muy lejos del Sinaí, y no se entera de lo que pasa en Egipto. Aunque cuando él salió de Egipto había opresión, ¿no? Que trataron de matarlo. Él se escapó, sabía que había pasado eso en Egipto y que continuó la opresión. Pero dice que, continúa el versículo 23, durante este largo periodo murió el rey de Egipto. Como los israelitas gemían y se quejaban de su servidumbre, el clamor de su servidumbre subió a Dios. Y Dios escuchó sus gemidos y se acordó de la alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Dios se fijó en los israelitas
y reconoció que tenía que hacer algo. Dios tenía que hacer algo. Pero fíjense, las palabras están todas medidas. Dice, después de este largo tiempo, ¿cuánto tiempo creen que pasó? 400 años. Porque estuvieron en Egipto 430 años. Habían pasado casi 400 años. Y los israelitas gemían y se quejaban de la servidumbre que ha mencionado en el capítulo 1, que había servidumbre y trabajos forzados. Y aquí dice, se quejaban de su servidumbre y el clamor de su servidumbre subió al cielo, que eran esclavos. Y Dios escuchó. Y ahora tantas veces que Dios escuchó, Dios oyó. Y si hay una palabra que revela al Dios del Éxodo, es el Dios que sabía escuchar. Y después, cuando lleguen el mandamiento principal de Israel, ¿cuál es? ¿Alguien lo sabe de ustedes? Que cantan, sí, ¿cuál es? No sé, no oigo. Bueno, escucha Israel, ¿no? Sí. Escucha, Israel, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, sí. Eso es lo que cantan en la sinagoga cada sábado. Escucha Israel. Israel tiene que escuchar, porque ha comenzado por decirnos que Dios es el que escuchó, el que oyó, y Dios escucha. Y va a ser un tema del Éxodo. Y también es un tema de la vida cristiana, que Dios escucha nuestras oraciones y nosotros no aprendemos a escuchar. Y ese es el problema entonces y hasta ahora. Yo ayer tuve una junta con sacerdotes y decían, es que no nos escuchan, decían los sacerdotes. Pues decíamos, ¿y nosotros a quién escuchamos? Todos tenemos que escuchar a todos. Pero de aquí que Dios escuchó. Y ahora comienza el capítulo 3, la vocación de Moisés. Y ahora saben bien, ¿no? Dice, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro. Aquí nos dice otro nombre, Rauel Jetro. También va a ser el Sinaí y va a ser el Horeb. Según qué tradición tiene un nombre y otro nombre. Y transhumando con el rebaño por el desierto, llegó hasta Horeb. Es el monte Sinaí, la montaña de Dios. Fíjense, eso es muy importante porque va a aparecer luego. Allí se le apareció el ángel de Yahvé. Se aparece un ángel. Aquí, en llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Y dijo pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso, ¿por qué no se consume la zarza? Estaba ardiendo y no se consumía. Más tarde en la liturgia católica, eso se aplica a la Virgen. Cuando rezamos en Adviento, dicen que la Virgen era virgen antes y después, que tuvo a su hijo y no le estropeó la virginidad. Y la zarza que ardía, eso lo rezamos en Adviento sobre María, que era como la zarza que ardió y no se quemaba, y la Virgen que era virgen y a pesar de tener hijo, no perdió la virginidad. Eso lo recitamos en la liturgia. Bueno, esa es una adaptación, ¿ok? Y dice que se acercó para ver y cuando Yahvé vio que Moisés, ahora es Yahvé el que vio, antes era el ángel de Yahvé, ahora es Dios mismo, que se acercaba para mirar, lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy, Hineni, aquí estoy en hebreo. Y le dijo, no te acerques aquí, porque las sandalias quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. Y estamos fuera de Palestina, pero allí donde está Dios es tierra santa. Por eso, después, todas las iglesias donde está Dios son tierra santa.
y hasta las sinagogas, las mezquitas, eran tierra santa. Y los judíos y los árabes iban a la iglesia y se quitaban las sandalias antes de entrar en la tierra santa, en el santuario. En algunos sitios de los católicos, en Filipinas, algunos se quitan las sandalias. Cada vez que vamos a la iglesia vamos al lugar santo. De ahí viene esa costumbre, que está bien. En algunos sitios, saben los árabes. Yo cuando fuimos en Jerusalén, cuando llegamos allí aún estaba bajo los árabes. Y fuimos al Dome of the Rock, esa que vende oro allí. Entramos allí a ver, y antes de entrar nos teníamos que quitar los zapatos. Todos íbamos nosotros con zapatos. Y nos quitamos allí y había quizá 200 y si no, nos lo roban. Y los árabes dicen, no, aquí no roba nadie. Nos quitamos los zapatos, entramos dentro, vimos todo y al salir allí estaban los zapatos. Pues estábamos en Tierra Santa, la mezquita de Omar. Y después fuimos a la otra mezquita que hay al lado, que es donde entran a veces los judíos y hay peleas. Allí también nos quitamos los zapatos para entrar, Tierra Santa. De ahí viene la costumbre, ¿no? Y hay que respetar. Pues le dice, quítate eso. Y Dios le dijo, versículo 5, Dios añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Porque a Dios nadie, la mentalidad judía es, nadie puede ver a Dios y seguir vivo. La grandeza de Dios inunda a las personas. Bueno, aquí dice pues, yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac, Jacob, etc. Y después le ha revelado, bueno, vamos a ver un poquito más adelante. Y Yahvé le dijo, aquí es Yahvé el que le habla, ¿ok? Porque después va a ser que Dios, ¿ve? Antes he dicho que Moisés vino al monte de Dios, la montaña de Dios, no es montaña de Yahvé. Aquí es Yahvé, porque hay dos tradiciones. Una es el yavista, que llama a Dios siempre Yahvé, y la otra es el eloísta, Elohim, el Señor. Bueno, y Dios le dijo, o Yahvé, en el versículo 5, he bajado para librarlo. Es otra vez que Dios bajó. Es la misma imagen que usa en la Torre de Babel. En la Torre de Babel estaban aquellas hormiguitas tratando de hacer una torre que llegaba al cielo. Dice, y Dios bajó a ver la torre. Dios está diciendo, Dios baja a ver qué pasa en la tierra. Y aquí Dios le dijo, he bajado para librarlo de manos de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel. Después dice, al país de los cananeos, los hititas, amorreos, pericitas, hivitas y jebuseos. Jebús es Jerusalén. Así pues, dice, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. Aquí llega el clamor hasta el cielo y Dios baja. Como las naciones suben hasta el cielo, Jesús baja. Y Dios dice, he visto la opresión con que los egipcios los afligen. Dios escucha, Dios ve, Dios baja. Dios, diríamos en español, se rebaja. ¿Está bien todo? Sí. Ok. Versículo 10. Ahora pues vete. Yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Y he sido 40 años pastor. Había estado en el desierto 40 años. Y dice, vete a que saques de Egipto. Y Moisés, para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas. Esa es la respuesta de cada uno con una vocación. ¿Quién soy yo? El profeta. Vete, Jeremías. Yo, ¿quién soy yo? Isaías lo mismo.
Y a todos Dios les dice, yo estaré contigo. Jesús les dice, vayan a todas las naciones, bautízalas con el nombre del Hijo del Espíritu Santo y yo estaré con ustedes. Es típico, en cada misión hay siempre la promesa de la presencia y la asistencia de Dios y de Jesús. Dice, yo estaré contigo y esta señal será la señal que te envío. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes darán culto a Dios en este monte. Así está junto al monte Sinaí, donde se le aparece Dios. Es fuera de Palestina. Y dice, y de que va a ser que ustedes van a ser libres y van a poder adorarme aquí en libertad. Van a tener libertad religiosa de adorarme a mí, sin pensar en ningún sitio. Que por fin van a tener su propia fe y libertad. Va a ser la señal. Van a tener total libertad religiosa. Y ahora viene la gran revelación que es importante para los... ¿no? Dice, contestó Moisés a Dios, si yo voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dijo a Dios, a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me envía a ustedes. Siguió Dios diciendo a Moisés, así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de sus padres, Yahvé significa el que es. La palabra Yahvé significa en hebreo, bueno, de esta forma, el que es. Por eso les dice, que les dirá, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y dirás a los israelitas, Yahvé, el que es, me ha enviado a ustedes. No les dirás, yo soy, sino el que es, me ha enviado a ustedes. El Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Por él será recordado de generación tras generación. Y aquí se agarran los testigos de Jehová. Porque dicen que Dios le dijo a Moisés, este es mi nombre para siempre. Y ya será recordado. Y para los testigos de Jehová no hay otro nombre que traiga la salvación. Se han olvidado después que el Testamento, San Mateo y después más la carta a los filipenses, que el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra y que no hay salvación fuera del nombre de Jesús. Y los testigos de Jehová aún se agarran a Jehová. Es como los Seventh Day Adventistas. Los adventistas del séptimo día se agarran al sábado y no se dan cuenta de que el tiempo de los apóstoles comenzó el domingo, el día del Señor, el día de la resurrección, que estamos con Jesús, que nos olvidamos ya del Antiguo Testamento del sábado de Jehová, que ahora es Jesús el nombre que nos da la salvación. Y nosotros tenemos que ¿qué falta? ¿Mi foto está bien? No sé, está. La internet. Ok. Es la internet que no funciona. ¿Ok? ¿Han escuchado bien? ¿Han podido escuchar? Sí. Bueno, entonces continuamos leyendo. El versículo 16. Vete, reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se me apareció y me dijo, yo los he visitado y me he dado cuenta de lo que les han hecho en Egipto. Y he decidido sacarlos de su aflicción de Egipto y llevarlos al país de los cananeos, de los hititas, amorreos, pericitas, jevitas, jebuseos. Y ahora dice, versículo 18, ellos te harán caso y tú irás con los ancianos. Fíjense, después dice, y Moisés fue al faraón. Y dice, no iba solo, hay que ir con compañía. Si vas solo, no tienen que ver que tiene apoyo,
que el pueblo está con él. Los ancianos vas con los ancianos donde el rey y le dirán, Yahvé, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido. Y ahora tenemos que hacer un viaje al desierto durante 3 días para hacer sacrificios a Yahvé nuestro Dios. Muchas veces creemos que una persona, que uno vaya, que le hablen al padre, que le hablen al obispo. No, vayan en grupo. Sino una persona, este es un metiche, que viene y por eso viene. Tiene que ir apoyado, que tiene el respaldo de los que van con él. Y entonces Moisés tiene que ir acompañado de los ancianos, de los 12 tribus de las tribus de Israel. Y cuando vaya les dice, el Dios de sus padres me ha enviado, le van a preguntar, ¿cómo se llama ese Dios? Porque según parece, el nombre de Dios era un nombre secreto. Estaba prohibido, solamente los jefes de las tribus sabían el nombre de Dios. Y estaba prohibido revelar el nombre de Dios a la gente ordinaria. Y después estará en los mandamientos no revelar el nombre de Dios en vano, ¿no? No hay que emplear el nombre de Dios. El nombre de Yahvé estaba prohibido. Y por eso, en las Biblias hebreas, donde ponía Yahvé, las 4 letras, pues ponían solamente 2 letras, como 2 i's. Y sabían que ese era el nombre de Dios. Y siempre que sale esa palabra en la sinagoga, leen Adonai. El que lee dice Adonai, aunque el texto original ponía Yahvé. Y en las Biblias modernas en hebreo suelen poner en la sinagoga solamente 2 i's, ya, y Yahvé, ¿no? Y. Porque está prohibido recitar el nombre de Dios. Y donde pone Yahvé dicen Adonai. Pero los jefes de las tribus sabían ese nombre. Y entonces si Moisés viene y le dice, ¿y cómo se llama? Y Moisés dice, Yahvé. ¿Quién le ha dicho a este señor el nombre de Dios? Ese no lo sabe nadie más que nosotros. Solamente Dios le ha podido decir su nombre. Era la prueba de que Dios había enviado a Moisés, sabía el nombre de Dios. Es como para nosotros el nombre de Jesús es tan importante. Muchos olvidan. Pero dice, aquí es mi nombre para siempre. Y entonces le preguntan el nombre. Pero después van al capítulo 6. O se olvidan del capítulo 6 del Génesis, del Éxodo. Capítulo 6 nos vuelve a contar otra vez la vocación de Moisés. Otra tradición, ¿no? Porque en una tribu contaban, así le pasó a Moisés. Ellos decían, así le pasó a Moisés. Y aquí nos cuentan que en el capítulo 6, versículo 2, dice, Dios habló a Moisés y le dijo, yo soy Yahvé. Le dice su nombre. A Isaac y a Jacob como El Shaddai. Algunos dicen El Shaddai, ¿no? Hay una canción que cantan en la iglesia. ¿Han oído ustedes esa canción? En inglés, no han oído, aquí en St. Matthews la cantan, El Shaddai. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai. Pero mi nombre es Yahvé. No se lo di a conocer. Establecí con ellos mi alianza para darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron y moraron como forasteros. Y ahora, al escuchar el gemido de los israelitas esclavizados por el Egipto, he recordado mi alianza. Por eso dirás los verbos ahí, en esta segunda vocación. Dice, versículo 6. Pues di a los israelitas, yo soy Yahvé, yo los sacaré de los duros trabajos de Egipto, los libraré de la esclavitud, los redimiré con brazo extenso y juicios solemnes, los haré mi pueblo
y sabrán que yo soy Yahvé su Dios. Los sacaré de la esclavitud de Egipto, los de la tierra que he jurado a sus padres. Abraham, Isaac y Jacob, de herencia. Dios promete tantas cosas que las cumple. Pero aquí es otra evocación de Dios. Antes a Abraham era el Shaddai. Y muchos después aparece eso en los profetas, en algunos textos, el Shaddai. En la Biblia bueno, en la Biblia hebrea y en la Biblia y en otras Biblias el Shaddai lo traducen como el Shaddai. Y aquí en el Éxodo aparece varias veces el Shaddai, el Dios que todo lo puede. Y entonces, pues los expertos estudiaron, los biblistas, ¿de dónde viene la palabra Shaddai? Y algunos dicen, bueno, Shadu significaba montaña. Y entonces quizá puede significar el Dios de la montaña. Shaddai. Shaddai puede venir de la palabra desierto. Estepa, el Dios del desierto. Nadie sabe. Pues en los salmos, la Biblia latina dice el omnipotente, ¿no? Y ese es los vas a... Porque nadie va nada a poder resistir el poder de Dios. Y así le revela el nombre de Dios. Y entonces, ahora pues, está prohibido decir el nombre de Dios. Y entonces, de Dios. Fíjense, el árabe y el hebreo son como el español y el italiano para muchas cosas. Para los verbos, por ejemplo, yo amo, tú ami, lui ama. Noi amiamo, voi amate, aman no. Amamos, amáis, aman, ¿no? Los parecidos. En árabe, el verbo fundamental que se usa mucho es katab. Katab significa escribir. Y ahí en la Biblia el nombre es un kereketib. Kereketib ketib es lo que está escrito. Kere es lo que se pronuncia, lo que se dice. Son dos verbos. Uno significa escribir y el otro significa decir. Y la palabra de Dios, el nombre de Dios es un kereketib, que se escribe Yahvé y se pronuncia Adonai. Hayá, que es el verbo ser en hebreo, ¿no? Es como el verbo katab en árabe y es ektob, tiktob y ektob. Yo escribo ektob, tú escribes tiktob, él escribe yektob en árabe, ¿no? Y en hebreo es el verbo hayá, ejue, tijue, yehue. Yo soy, tú eres, él es. Ejue, tijue, yehue. Es la misma forma de los verbos, pero estaba prohibido decir Yahvé. Y por eso cada vez estaba prohibido pronunciar el nombre de Dios y dicen hasta ahora siempre Adonai. Y en los 10 mandamientos es no usar el nombre de Dios. Y ya les dije la otra vez que si alguien pronuncia tu nombre, ¡ay! Está hablando de mí, te vas a distraer. Hay que hablar el nombre de Dios porque estás distrayendo a Dios. Y eso salía en Babilonia. Dioses molestaban si mencionaban los nombres de los dioses.
nuestros nombres. Decían. Y Jesús quiere que pronunciemos su nombre. Y todos los que quieren tener un país, un milagro de Jesús, misericordia de nosotros. El buen ladrón, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Bueno, en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Llamando por su nombre a Jesús. Y nosotros llamamos a Dios por el nombre de Jesús. Pero aquí, pues, nos dice que Dios tenía antes otro nombre. Yahvé para los judíos, pero no hay que pronunciar. Entonces siempre pronuncian. Y entonces continúa la historia en el versículo, capítulo 16. Bueno, estábamos viendo eso. Ahí. En el capítulo 3, versículo 21. 3:21. Porque Dios le promete a Moisés que obraré milagros en medio de ellos. Y ahora añade aquí por primera vez que se va a repetir 3 veces. Y es versículo 21. Haré que este pueblo obtenga el favor de los egipcios, de modo que cuando partan no salgan con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la dueña de su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, que pondrán a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán a los egipcios. Todos los que van a todos los egipcios y se van a salir con todo. Ve, las mujeres tienen muy importante en toda la liberación del Éxodo. Ya hemos dicho que al principio es la madre de Moisés, la hermana de Moisés, la hija, ¿no? Después se fue por la mujer de Moisés, bueno, sean las pastoras, ¿no? Moisés las libera, pero el papel de las mujeres. Y aquí ya anuncia que las mujeres son las que van a hacer la última plaga. En la visión de una de las narraciones de las plagas de Egipto, la 10ª plaga no son los primogénitos. Siempre decimos, la 10ª plaga son los primogénitos. En la otra tradición, la 10ª plaga son, les han robado todo, se escapan y los egipcios pierden. Cuando Dios manda el granizo, pierden las cosechas, vienen después los rábanos y después y ahora pierden todo lo mejor y las mujeres se van a encargar. Que aparente iba a ser como que pedía, porque aquí dice, iban a vecinas, las dueñas de las casas donde se alojaran los objetos de plata, de oro y ropa. Era como pedirlo, pero para robar. Pídanles porque esa noche se van a escapar, ellos ya sabían, ¿no? Por eso algunos dicen eso, pues el papel de las mujeres en la liberación. No solamente en San Lucas. ¿Por qué podía ir Jesús caminando y con los apóstoles? ¿Y cómo comían y cómo le hacían? ¿Qué dice San Lucas? Que llevan unas mujeres y nos da los nombres que iban con ellos y les asistían con sus medios. Jesús y los apóstoles dependían de San Lucas. Podían vivir. En fin. Bueno, eso es una exageración, pero ahora vamos a ver
En el capítulo 4, ahora, ¿qué poder tiene Moisés, además del mensaje que Dios le ha dado? A veces las palabras no bastan. Y Moisés respondió, mira, que no me creerán. Y vamos a ver que el verbo creer va a aparecer por lo menos 7 o 8 veces. Creer, creer, creer. La fe, para ser liberado, tiene un liberador. Y Moisés dice, primero, los egipcios no me van a creer. Y después los judíos tampoco me van a creer. Nadie me va a creer. Para obtener la liberación hace falta fe. Y aquí, y para presentarte al opresor, necesitas llevar fe en tu corazón. Porque la fe te quita el miedo. ¿No? Y así dice, Moisés dice, no me creerán ni me harán caso. Y dice, que no se te ha parecido Yahvé. Entonces Yahvé le preguntó, ¿qué tienes en la mano? Un cayado, respondió él. Yahvé le dijo, tíralo al suelo. Él lo tiró al suelo y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella. Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala con la cola. Extendió la mano, la agarró y volvió a ser callado en su mano. Bueno, eso es un milagro, pero vamos a ver que después los magos de Egipto repiten el mismo milagro, ¿eh? Es trampa, que lo vemos también en la televisión. Bueno, y dice, para que crean que se te ha parecido Yahvé, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yahvé añadió, mete tu mano en el pecho. Metió la mano en su pecho y cuando la sacó estaba cubierta de lepra, blanca como la nieve, la mano de Moisés. Y le dijo, vuelve a meter la mano en el pecho. La volvió a meter y cuando la sacó de nuevo estaba ya como el resto de su cuerpo. Otro milagro. Así pues, si no te creen ni te hacen caso, el primer prodigio, creerán al segundo. Y si tampoco creen a estos prodigios, los prodigios que no te hacen caso, tomarás el agua del río y la derramarás en el suelo. Y el agua que saques del río se convertirá en sangre sobre el suelo. ¿Ve? Creer, creer. Los egipcios no van a creer. Y tampoco los hebreos. ¿Ok? Bueno, la fe es un gran obstáculo. Tienes que tener fe que Dios te va a sanar. Y si tienes fe, Dios te sana. ¿Ok? Y Moisés dijo a Yahvé, por favor, Señor, Moisés aún se está resistiendo. Dice, yo nunca he sido hombre de palabra fácil, ni aún después de haber hablado con tu siervo, sino que soy torpe de boca y de lengua. Algunos dicen que era Moisés tartamudo, quién sabe, no. Y Yahvé le respondió, ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo? Y al que ve y al ciego. Yo soy Yahvé. Así pues, vete. Yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que tienes que decir. Moisés resiste a Dios con excusas, ¿no? Y él replicó, por favor, Señor, envía a quien quieras. No me envíes a mí. Entonces se encendió la ira de Yahvé contra Moisés. Es bueno oponerse un poco al Señor, pero hey, el Señor te llama. Tienes vocación para ser sacerdote. La primera vez dices que no, está bien. Pero si después continúa llamándote y ese sentimiento continúa dentro de ti, tendrás que hacer caso. Y tú estás llamado, no te atreves, etcétera. Y después continúa eso. Dios te está llamando. Y no tienes que tener miedo. El miedo es obstáculo a la fe y a escuchar a la vocación. Y dice, versículo 13, él replicó, por favor, no, Señor, envía a quien quieras. Entonces encendió la ira de Yahvé contra Moisés y le dijo,
¿no tienes a tu hermano Aarón el levita? Bueno, Moisés también era levita. Los dos son de la tribu de Leví. Pues, sí, pero quiere decir que Aarón ya estaba consagrado como sacerdote. Sé que habla bien. Además, va a salir a tu encuentro y al verte se alegrará su corazón. Ahora resulta que cuando echaron a los niños al río, Aarón se había salvado. Nació Aarón y después de nacer Aarón decidieron echar a los niños y le tocó la mala suerte a Moisés, porque Aarón parece 3 años más viejo que Moisés. ¿Ok? Bueno, dice, tú le hablarás y así pondrás tus palabras en su boca y yo estaré en tu boca y en la suya y les enseñaré a ustedes lo que han de hacer. Y ahora viene una de las frases más importantes de todo el Éxodo. Dice ahí, Él hablará por ti al pueblo. Él será tu boca y tú serás su Dios. Fíjese, Moisés va a ser Dios. Dice, Aarón va a ser tu boca, va a ser tu profeta, el que habla en nombre tuyo. Y toma este callado en tu mano, porque con él has de hacer los prodigios. De Moisés, Dios. Y su hermano, el que va a hablar, va a ser su profeta. En la mentalidad, los egipcios, el que habla en nombre de Dios es el profeta. Y aquí dice, tú, Moisés, vas a ser Dios y el que va a hablar va a ser tu hermano, va a ser el profeta. Y después cuando lleguen las plagas de Egipto, estamos que es la tercera plaga, sí, ven allí, pues la primera plaga, dice el capítulo 8, pues dice que antes de que Moisés convirtió el agua en sangre y los magos de Egipto también hicieron agua en sangre. Y después Moisés sacó ranas y los magos de Egipto sacaron ranas. Y después Moisés sacó mosquitos. Cuando ustedes van a uno de esos, ¿cómo llaman? Un show de los que hacen magicians, los magos, ¿no? Sacan un conejo, sacan un pajarito, sacan eso. Sí. Ahora, se pueden sacar una serpiente, una culebrita, o pueden sacar también un vaso de agua que después para esta sangre, ¿no? Pero los de Egipto hicieron lo mismo. Pero cuando llegó la tercera plaga, fíjense, Yahvé dijo a Moisés, capítulo 8, versículo 12. Yahvé dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu callado y golpea el polvo de la tierra, que se convertirá en mosquitos por todo el país de Egipto. Así lo hicieron. Aarón en mi mano con el callado y golpeó el polvo de la tierra y mosquitos sobre los hombres y los ganados. Todo el pueblo de la tierra se convirtió en mosquitos sobre todo el país de Egipto. Los magos del faraón intentaron con sus encantamientos hacer salir mosquitos, pero no pudieron. Aparecieron entonces los mosquitos sobre hombres y ganados, y los magos dijeron al faraón, es el dedo de Dios. Literalmente, el dedo de Dios está ahí. Está luchando Moisés contra los magos de Egipto, Moisés hace un milagro, etc. Y los magos le dicen, Dios está ahí, Moisés es Dios. Por eso él puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Sacar mosquitos, yo no he visto eso en ningún circo, que saquen mosquitos. Te sacaron un conejito así, un pajarito, pero mosquitos no. Y es porque Moisés es la encarnación del poder de Dios, ¿no? Y Aarón va a ser
el profeta. El profeta es el que habla en nombre de Dios. Y hay que tener presente en eso que el poder de Dios opera por Moisés y después, ¿quién va a hacer los milagros? En unos casos va a ser Aarón, en otros casos va a ser Moisés. Hay el cayado de Aarón y el cayado de Moisés y no sabemos cuál de los dos, porque siempre es Dios el que hace el milagro. ¿Okay? Pero aquí pues Moisés ya tiene los poderes de Dios y va a ir ante los egipcios, bueno, y ante los israelitas. Y en el versículo 18 es la vuelta a Egipto. Moisés va a dejar a su mujer y a sus hijos, a su hijo, ¿no? Gershón, y porque Dios le ha dicho, vete a Egipto, y va a ir con su hermano. Y Moisés regresó a casa de su suegro, Jetro, y le dijo, permíteme volver a mis hermanos. De Moisés piensa de los oprimidos en Egipto, son mis hermanos. Diríamos, en la tierra de aquí de San Antonio dirían, son mi raza. Son raza. Son mis hermanos. Y Jetro le respondió a Moisés, vete en paz. Go in peace. Y Yahvé dijo a Moisés en Madián, anda, vuelve a Egipto. Fíjense las frases, pues han muerto todos los que te buscaban para matarte. ¿Les recuerda esto algo en el Nuevo Testamento? Sí, cuando Jesús vuelve cuando el ángel le habla. Cuando José está en Egipto Sí. y el ángel le dice, Sí. vuelve a tierra de Israel porque han muerto todos los que buscaban matar al niño. Jesús. Porque se va a repetir la historia con el niño Jesús, con Jesús, ¿no? Aquí. Toda la Biblia viene de la misma fuente. Y Moisés dijo, tomó a su mujer, a su hijo, los montó en el burro y volvió al país de Egipto. Moisés tomó también el cayado de Dios en la mano. Y Yahvé dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, harás delante del faraón todos los prodigios que yo he puesto en tu mano. Y ahora fíjense, endureceré su corazón. Dios es el que dirige la historia y va a permitir que el faraón sea terco, porque todo el mundo es terco. Los opresores y los oprimidos. Y no dejará salir al pueblo. Y así dirás al faraón, así dice Yahvé. Fíjense esto, mi hijo primogénito es Israel. El pueblo de Israel es mi primogénito. Por eso yo te digo, deja salir a mi hijo para que me dé culto. Si te niegas a dejarse salir, yo daré muerte a tu hijo primogénito. ¿Ve? Está usando los nombres. ¿Por qué mataron a los primogénitos de Egipto? Bueno, los egipcios han matado a los primogénitos de Israel, a todos. Es la justicia de Dios. Es difícil de entender para nosotros, porque todos lo miramos desde la misericordia de Jesús, ¿no? Pero así era antiguamente. Dios nos ha revelado su misericordia realmente. Bueno, con eso terminamos hoy. Tienen preguntas, se envían a Lupita, ¿ok? Quiero preguntas, por favor, ¿ok? Gracias. Muchas gracias, Padre. Ok.